Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 15 de diciembre de 2016. Para América Latina, la CEPAL anunció que había ajustado el pronóstico de crecimiento para el próximo año, mejorándolo levemente del 1.1 al 1.3%, aunque mantiene la percepción de que esa recuperación de América Latina continuará siendo frágil y también tiene en cuenta una incertidumbre sobre el contexto internacional, básicamente por el auge de partidos, ya sea de izquierda o de derecha, en mercados desarrollados que buscan el proteccionismo como medida de crecimiento económico. De todas maneras, lo que consideran América Latina es que va a ir mejorando su dinámica de crecimiento frente a este año 2016 y reitera pues que los catalizadores de este dinamismo son poco claros en este momento. Con relación a Colombia, la CEPAL pues modificó su pronóstico de crecimiento 2016 de niveles del 2.3 al 2% para este año, entonces de todas maneras continúa siendo optimista frente allá a lo que hemos identificado en el mercado. Recuerden que nosotros desde antes del 25 de noviembre manifestábamos que el crecimiento de este año podría ser del 1.8%, con los datos del 25 de noviembre que fueron los datos de crecimiento del tercer trimestre muy bajos. Confirmamos esta expectativa y pues yo hoy, cerca de 3 semanas después, estamos viendo que estas entidades multilaterales están haciendo las modificaciones. En México, interesante un acuerdo logrado entre Delta Airlines y Aeroméxico. Recuerden que Delta Airlines es una de esas compañías que, de acuerdo a rumores de prensa, está interesada en hacer algún tipo de asociación con Avianca o de algún tipo de adquisición. Todavía pues no se conocen los pormenores de la transacción, por lo que es difícil establecer en este momento a ciencia cierta cuál es la propuesta que pasó Delta a Avianca. Recuerden que esta noticia salió el 5 de diciembre, el lunes de la semana pasada, en horas de la noche, y que en esa noticia se hablaba del día martes como posible día en que se iba a definir eso. No estaba hablando sobre el día martes de esta semana, sino sobre el día martes de la semana pasada, por lo que pues queda abierto a que en cualquier momento pueda haber algún tipo de anuncio, ya sea favorable o no. Con relación a América Latina, también en Brasil, declaraciones de uno de los miembros del Banco Central, mostrando que es posible o que hay espacio para aumentar el alivio monetario, y de hecho entre los analistas consideran que ya los recortes de tasas en Brasil no serán de 25 básicos, sino especulan entre 50 y 75 básicos para las próximas reuniones. Y también en Brasil, pues Odebrecht afirmó que había financiado la campaña de Michel Temer, o más bien que la campaña de Michel Temer le había pedido algo de ayuda, y por esto pues la compañía había girado cerca de 10 millones de reales en mayo del 2014. De todas maneras, Michel Temer ha afirmado que este apoyo a la campaña fue oficialmente reportado a las autoridades en Brasil. Y mientras tanto, en todos esos temas de corrupción en Brasil, la compañía petroquímica Braskem llegó a algún acuerdo con las autoridades fiscales en Brasil para pagar 3.100 millones de reales, es decir, cerca de $1 billón por, pues para terminar todas las investigaciones en estos procesos de corrupción de Petrobras. Braskem va a hacer un desembolso del 50% de esta multa inmediatamente y luego tendrá un plazo para ir pagando el restante 50%. En los Estados Unidos, pues más adelante tenemos una sección muy completa sobre la reunión de la Reserva Federal y las implicaciones sobre el mercado, entonces vamos a ver los otros datos que han sido publicados durante la jornada de ayer. Ventas minoristas por debajo de lo esperado, crecimiento del 0.1% y el mercado esperaba 0.3%. Y también el dato de octubre, que había sido muy alto, de 0.8%, fue revisado un poco a la baja. Además, la producción industrial correspondiente a octubre tuvo una contracción del 0.4%, por lo que pues digamos que hay algo de moderación en esta recuperación que se está identificando en los Estados Unidos. Con relación a Europa, los indicadores preliminares de PMI, sobre todo el manufacturero, anotó la lectura más alta de los últimos 32 meses. El PMI compuesto también está en la lectura más alta del último año, es decir, la zona euro sigue sin percibir los efectos del Brexit. Y en Japón continúan las noticias positivas. Recuerden lo que mencionamos ayer de el debilitamiento del yen hoy, debilitamiento adicional que viene
mejorando los indicadores de confianza de los industriales y en este caso el PMI del sector manufacturero subiendo de 51.3 a 51.9 y también las nuevas órdenes o el componente de nuevas órdenes de este PMI subiendo de 51.1 a 52.8. Entrando ya al tema de la Reserva Federal del día de ayer, el comunicado de prensa queremos destacar los siguientes elementos. El primero de ellos, y en línea con la recuperación económica de Estados Unidos luego de un primer semestre muy débil, con un crecimiento de apenas el 1%, entonces efectivamente la Reserva Federal dice que a partir de mediados de este año la economía se está expandiendo moderadamente, no extraordinariamente, sino moderadamente. Por otro lado, como hecho favorable, y ustedes ya pues lo han venido escuchando en los últimos años, fortalecimiento del mercado laboral, pero una advertencia de que la inversión de las empresas sigue siendo débil, muy a pesar de que uno esperaría que con las elecciones de Donald Trump se haya identificado algo de mejora en esos planes de inversión de las empresas. Tal vez es un poco prematuro, así que hay que estar muy pendientes sobre la evolución. Recuerden que los planes o los impactos de los planes de Donald Trump no se sentirán sino hasta el año 2018, luego de que el Congreso de Estados Unidos apruebe las reducciones de impuestos y todo este programa de inversión fiscal. Por otro lado, con relación a la inflación, y tal vez es lo más diciente ese comunicado de prensa, las expectativas han aumentado considerablemente, sin embargo, el mismo comunicado de prensa afirma que a pesar de eso esas expectativas siguen siendo bajas en un contexto histórico y con relación a los riesgos futuros consideran que frente a los pronósticos actuales existe la misma probabilidad de que sean incrementados a que sean reducidos, es decir, todavía no vemos un impacto tan grande en las expectativas que pueden ser relacionadas con los planes de la administración de Donald Trump. Por otro lado, el comité reitera que solo espera incrementos graduales de la tasa de interés, por lo que se mantendrá baja por un periodo de tiempo frente a lo que se considera la tasa neutral. Y el otro factor que en conjunto con el cambio de expectativas de inflación que puede ser relevante es que todos los miembros que tuvieron voto respaldaron la decisión de incrementar la tasa en 25 puntos básicos. Entonces, en general, lo que estamos viendo es un comunicado de prensa mostrándose más confiado en el logro del objetivo de la inflación, pero en términos de expectativas de crecimiento no hay un cambio sustancial frente a lo que se había mencionado en septiembre de este año. Mientras tanto, las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, fueron mesuradas, tal como se esperaba. Volvió a mencionar que eventualmente los planes fiscales tendrán impactos positivos en la economía, pero reconoció nuevamente que no hay nada formal aún y que por eso la Fed pues estaba siendo cautelosa con base en eso. Y para ver la cautela que tiene la Reserva Federal, nos tomamos la tarea de ver cómo habían sido las variaciones de los pronósticos de crecimiento, tasa de desempleo, tasa de inflación y tasa de interés, que es lo que estamos viendo el día de hoy en los medios de comunicación. Están diciendo que la Fed fue muy fuerte en su mensaje. Cuando ustedes observan estos cambios de pronóstico, comenzando por el de crecimiento, fueron solo 5 puntos básicos de más para el 2016, lo mismo para 2017, 18 y 19 y de largo plazo. 5 puntos básicos, entenderán, no es un movimiento muy grande en expectativas de crecimiento. Cuando vemos la tasa de desempleo también son 5 puntos básicos, pero a la baja, es decir, tampoco tenemos movimientos muy grandes frente a lo que ya habían mencionado en el mes de septiembre de este año. Es probable que el mercado considere ahora que las expectativas de tasa de desempleo 2017-2018 de 4,5 sean muy bajas. Tal vez no le hicieron caso en septiembre de este año cuando estaban al 4,60 o 4,55. Con relación al dato de inflación que uno hubiera esperado, pues bueno, la inflación es el que más se movió. Efectivamente, el 2016 incrementaron la expectativa en 20 puntos básicos, no son 100 básicos, no son 80, son 20 puntos básicos. Y para el 2017 no la modificaron, la mantuvieron inalterada. Para 2018 5 básicos y para 2019 10 básicos. Desde que tal vez esto es el movimiento más grande, de todas maneras puede ser que 10 básicos en un contexto histórico no sea muy relevante si uno lo mira detenidamente. Y con relación a la inflación núcleo, que es el PCE Core, solo incrementaron 5 básicos 2016-2017. Entonces, si bien es cierto, hubo ajustes en línea con lo que el mercado estaba esperando, un poco más de optimismo sobre la economía, esa mejora del optimismo no fue desbordante desde este punto de vista y también me muestra que no están incorporando aún esos planes que tiene Donald Trump hacia futuro, porque como lo dice la presidenta de la Reserva Federal, no hay nada formal aún. Y con relación entonces a la variación de los pronósticos de tasa de referencia, todos los medios de comunicación han ampliamente reportado que la Fed no va a subir la tasa el próximo año 2 ocasiones, como esperaba en septiembre, sino en 3 ocasiones. Y está muy pegado a la medición de lo que es la mediana.
Sin embargo, nosotros en GSC hacemos un cálculo también de cuál es el promedio de expectativas de los agentes y lo que hemos identificado es que entre la reunión de septiembre y la reunión de diciembre, el incremento en el promedio, el consenso de tasa de interés de los diferentes miembros de la FED fue de 6 puntos básicos, es decir, los ajustes ni siquiera en agregados económicos ni en expectativas de tasas de interés para el año 2017 son muy fuertes. Eventualmente para el 2019 sí hay un incremento en el promedio de 15 puntos básicos frente a lo que se había reportado en el 2016. Entonces, la gran conclusión acá, por lo menos la visión de que tenía la Reserva Federal, efectivamente un poco más positivo sobre el tema económico, de logros de acercamiento a alcanzar los objetivos en temas de inflación, de incrementos en temas de las expectativas de ajustes de tasas de interés, pero esos incrementos pues son desde nuestro punto de vista moderados, muy leves, teniendo en cuenta que aún no han incorporado dentro de sus expectativas de crecimiento lo que podría suceder con el plan fiscal de la nueva administración. Esto es como la gran conclusión que tenemos acá. Sin embargo, cuando entramos al mercado, lo que estamos viendo es que los efectos fueron más relevantes entre el momento en que la Reserva Federal o previo a que la Reserva Federal diera a conocer su decisión de incrementar los 25 puntos básicos, que como ustedes ya saben estaban ampliamente descontados por el mercado, y el cierre de mercado del día de ayer se produjo movimientos bien interesantes en la tasa o en las tasas de negociación de los tesoros en los Estados Unidos. 10 puntos básicos más, casi 11 en tesoros a 2 años, 13 puntos básicos en tesoros a 3 años, 16 básicos en tesoros a 5 años, 15 básicos en tesoros 7 años, casi 13 básicos tesoros 10 años, casi 8 básicos tesoros 30 años, por encima de lo que fueron los ajustes de la Reserva Federal. Y hoy se mantiene esa tendencia al alza con 4 puntos básicos más para las tasas de tesoros a 10 años y un punto básico más para las tasas de tesoros a 30 años. Por otro lado, en los otros mercados, como vamos a ver más adelante, el Standard & Poor's cayó luego de la decisión de la FED 75.75%, el WTI cayó el 1.84%, el dólar se valorizó frente a las principales monedas, el VIX subió un poco del 12.88 al 13.15 y el oro cayó el 1.52%. Hoy que estamos viendo los movimientos de ayer se ha extendido el fortalecimiento del dólar, la subida de la tasa de los tesoros y la caída del oro, pero los otros movimientos en el VIX se reversó completamente esa dinámica, el VIX está en los mismos niveles en que estaba antes de darse a conocer las decisiones de la FED, el WTI se ha estabilizado levemente y el Standard & Poor's, los futuros pues se han mostrado relativamente tranquilos. Entonces, el mensaje que el mercado ha querido tomar de la decisión de la Reserva Federal, a pesar de que los cambios en pronósticos no son sustanciales, ni tampoco las expectativas sobre la tasa del 2016, es que efectivamente el mensaje es muy fuerte. Encontramos otras versiones en la que estaban especulando con el posible cambio de Janet Yellen en el 2018 como presidenta de la Reserva Federal, y esto pues eventualmente podría explicar por qué el mercado puede reaccionar un poco más ácidamente a lo que fue el ajuste de los pronósticos, y también pues la referencia que Donald Trump va a nombrar nuevos miembros en la Junta de la Reserva Federal que eventualmente pueden tener una visión más conservadora y con un sesgo más alcista, pero en términos reales lo que vimos el día de ayer son los ajustes moderados, que era lo que estábamos esperando, pero una reacción de mercado sí muy relevante. Con relación a los datos económicos que tenemos el día de hoy, está básicamente concentrado en IPC en Estados Unidos, con una expectativa de incremento del mes del 0.2%, y también pues a la expectativa de los datos de subsidios o de solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos. En Colombia, datos de ventas y de producción, y la reunión del día de mañana del Banco de la República. Y en Europa pues estos PMIs preliminares que han salido muy positivos. ¿Mejoró? Con relación a los mercados accionarios, pues ayer hubo un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, como mencionábamos, 0.75% del Standard & Poor's. En Asia se estaba replicando también esta dinámica relativamente en la misma magnitud. Japón se ve beneficiado. Recuerden que cada vez que el dólar se fortalece hay buenas expectativas sobre los exportadores japoneses y por eso es que el mercado japonés fue al alza. Y en el momento en que tomamos este mapa
o la información para este mapa, la dinámica en Europa aparentemente era positiva, actualmente es muy neutral, está oscilando alrededor del 0%. Entonces, el mercado accionario aparentemente hoy no está prolongando todavía pues esa dinámica. En Europa puede ver algo de sector financiero mejorando, y lo cual podría explicar un poco por qué en términos generales el mercado como tal pues está relativamente neutral. América Latina probablemente tenga algún impacto negativo teniendo en cuenta la caída del mercado del precio del petróleo el día de ayer sustancial, que hoy relativamente se estaba estabilizando, y también pues por expectativas de incrementos adicionales el próximo año, que como dimos a entender, la Reserva Federal no fue tan agresiva en los ajustes, pero el mercado está asumiendo que sí lo fue, y por eso también el día de hoy puede ser un poco complicado para América Latina. Con relación a datos, desde el punto de vista corporativo, continúan los problemas de Yahoo para vender su negocio de Internet a Verizon, y esto en atención a que una nueva revelación de un ataque cibernético, en el cual pues fueron objeto de ese ataque cerca de 1 millón de cuentas de correos de parte de Yahoo, y este ataque fue previo al que se dio a conocer de las 500 millones de cuentas. Es decir, Verizon podría retractarse de su interés de comprar esta línea de negocio de Yahoo por cerca de 4.8 billones de dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, efectivamente, como lo menciona Daniel, el impacto en las bolsas fue supremamente negativo el día anterior. Sin embargo, sí vale la pena destacar varios movimientos que se están observando esta mañana en los diferentes mercados. Lo primero para destacar, la evolución positiva del mercado en Europa obedece a la valorización de las acciones del sector financiero. Estas acciones que están atadas o de los bancos, pues obviamente podrían presentar en el futuro un mayor incremento en sus utilidades debido a esas mayores tasas de interés que les permitiría una mejor intermediación y por tanto mejorarían esos balances. Por esa razón, dentro de las acciones que hacen parte del índice Stock 600, el grupo del sector financiero está avanzando cerca de 2%, y de hecho las que estaban jalonando esos números positivos levemente eran acciones como las del BNP Paribas, que está avanzando ya cerca de 4%, Societe General, que está avanzando cerca de 3%, y el Barclays está avanzando cerca del 2.4%. También es importante destacar que dentro de lo que estaba mencionando Daniel, el índice de volatilidad del mercado accionario, de hecho el índice de volatilidad del mercado accionario europeo estaba tocando niveles mínimos históricos sobre los cerca de 15 puntos a esta hora de la mañana. Este es un índice muy similar al VIX, que se mueve más o menos en el rango entre 30 y 15 puntos. Estaba rebasando, como les menciono, esos mínimos históricos. Esta mañana lo que está claramente señalando que los operadores que habían tomado posiciones precautivas antes de la decisión de la Fed están empezando a desbaratar todas esas posiciones y empezando a tomar unas posiciones un poco más estructurales en sectores que tienen clara o que van a ser claramente favorecidos después de esta decisión de la Reserva Federal. También importante destacar los retrocesos que se presentaron y podrían continuar presentándose en los mercados de América Latina. No solamente el mercado colombiano fue uno de los mercados que más perdió durante la jornada anterior. Importante destacar en la tarde anterior, después de la decisión de la Fed, cómo los mercados de Latinoamérica revertieron ese comportamiento. Brasil perdió casi un 2%, México 1,5%, Argentina también 1,5%. Después, dentro de los mercados más importantes de América Latina, tal vez Colombia fue de los que menos perdió. En lo que tiene que ver con el Standard & Poor's, sí es bien interesante destacar que el mercado continúa y los inversionistas continúan prestando atención sobre los futuros del índice. Prácticamente a esta hora de la mañana ya se encuentran sobre un nivel neutral. Están muy preocupados por esos niveles de sobrecompra que continúan rebasando, sobre todo en el Dow Jones, que ya casi estamos sobre los 20.000 puntos, y esos niveles tan exagerados pues de compra
podrían continuar incluso después de esa corrección y ese retroceso que ya mencionó Daniel sobre la jornada anterior. Entonces un mercado muy positivo de manera general para los bancos en los países desarrollados. Para los países emergentes muy seguramente vamos a ver algo de retrocesos. Y más adelante les comentaré acerca de los impactos en monedas y en el petróleo. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como después de la fuerte volatilidad que tuvimos después del anuncio de la FED, retrocedió un 0,72%. Vemos como después de esta alta volatilidad, el índice, digamos que detuvo un poco el avance que ha tenido durante las últimas jornadas y cerró en los 1.325 puntos. A pesar de esto, vemos como por medio del indicador, digamos que aquí vemos cómo está empezando a su vez un nivel de convergencia al alza, lo cual podría darle fuerza para que en las próximas jornadas rompa este nivel de los 1.330 puntos, con miras a alcanzar los 1.400 puntos para el cierre del año. Sin embargo, se debe tener cautela, dado que, como mencionaba Agustín anteriormente, uno de los mercados que fue más golpeados fue el colombiano y puede que hayan retrocesos más prolongados durante las próximas jornadas. La acción con el desempeño ligeramente positivo después de tener casi el mercado en su totalidad con números rojos fue preferencial suramericana. Vemos como tuvo un avance del 0,72%. Vemos como este avance simplemente obedece a un acercamiento a la zona de entrada sobre los 36.000 pesos, ubicándose en el rango de congestión que ha tenido la acción durante casi todo el año, entre los 36.200 y los 38.000 pesos. Y la acción con el retroceso más importante fue Cementos Argos. Vemos como tuvo una variación negativa del 2,21%. Esta obedece a una corrección a la baja dentro de la tendencia negativa que anunció para comienzos de noviembre. Vemos como la acción está sobre uno de los niveles de entrada en los 11.400 pesos y recordamos nuestro precio objetivo en los 10.400. Ricardo. Buenos días para todos. En anuncios de renta variable, un simple anuncio por parte de Cemex. Cemex prácticamente está actualizando al mercado ante cada tipo de evento que se presenta en su planta de maseo. Esta vez la actualización tiene que ver con que Corantioquia ha negado la modificación de la licencia ambiental para el proyecto de maseo, el cual consistía en una ampliación a 950.000 toneladas. Básicamente se nos comenta que tiene entonces 10 días hábiles para apelar esta decisión. La compañía hacia adelante comenta que va a hacer la apelación y va a reunirse entonces con el ente regulador para verificar el porqué, digamos, la negativa de esta respuesta. Agustín. Gracias, Ricardo. El mercado mundial de monedas se mueve hoy en torno a la valorización del dólar. Primero quisiera destacar lo que está ocurriendo con el euro, que está tratando de rebasar esa zona del 1.04, una zona histórica mínima, no se había observado ya en muchos años. Algunos operadores incluso estaban recomendando tomar posiciones cortas en estos niveles, apostándole a que muy seguramente podríamos llegar a la paridad, obviamente con ese impulso que le dan los comentarios que ya mencionó Daniel en torno a las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal. También es importante destacar lo que está ocurriendo con el resto de monedas. Prácticamente todas las monedas estaban perdiendo terreno y contra el dólar, no solo las emergentes, sino también las de países desarrollados. Y aquí en esa gráfica que ustedes pueden observar en la parte derecha, simplemente quería destacar el movimiento que han presentado las monedas de países desarrollados en la reunión o cuando se tomó la decisión de incrementar las tasas de interés en el mes de diciembre del 2015. Esa gráfica la pueden observar de color, o esas barras, perdón, de color naranja, están mostrando el movimiento que presentaron las diferentes monedas durante esa jornada, y con la línea azul o con las barras azules pueden observar el movimiento que están presentando las monedas de países más fuertes
o el grupo de los G10 contra el dólar esta mañana. Claramente hay una diferencia de comportamiento. Aquí esa mayor expectativa está mostrando que los inversionistas podrían aumentar sus posiciones en dólares y de hecho eso es lo que se está observando. Les recuerdo que el dólar y las monedas son los primeros activos que reaccionan ante este tipo de eventos y cambios estructurales. Por esa razón, continuamos con esa visión positiva que hemos tenido ya durante varios tiempo estructural en lo que tiene que ver con el desempeño del dólar. Esta mañana en Colombia estábamos observando que el peso colombiano era la moneda con mayor desvalorización del mundo, una pérdida de cerca del 1%. Y aquí continuamos pensando o reiteramos nuestra visión negativa estructural, donde el tipo de cambio debería ir a buscar esa zona alta de los 3.100 pesos. Nuevamente recordamos que siempre hemos pensado que por debajo de los 3.000 pesos, y más en la zona de 2.960 a 65, que era el tipo de cambio en el que se encontraba ayer, es una zona de compra estructural interesante. Y ahora, pues muy seguramente el mercado, y ya lo estamos viendo, está dándonos la razón de tema de forma muy estructural. El peso colombiano está perdiendo cerca del 1.60%, como les comentaba, es la moneda con mayor desvalorización del mundo. Únicamente el rublo ruso estaba ganando algo de terreno esta mañana con avances cercanos al 0.34%. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, interesante también observar el movimiento que se presentó en la jornada anterior. Ustedes pueden ver en la gráfica también superior derecha cómo mientras que el dólar, que estaba con una línea blanca, presentó una fuerte valorización después de la decisión de la Reserva Federal, el precio del crudo de manera simultánea rompió y ustedes han perdido casi un 3% en la jornada anterior. Este movimiento sí es bien interesante porque les recuerdo que hace un par de semanas, cuando se había empezado a hablar de expectativas de aumento de inflación en Estados Unidos, habían favorecido esas expectativas de aumento de inflación el comportamiento del crudo. Ahora, de manera contraria, esas mejores expectativas pareciera ser que están jugando en contra del WTI. Muchos operadores habían tomado posiciones en otros activos y lo que realmente está ocurriendo es una liquidación de toma de utilidades en las posiciones del WTI, es lo que estaban reportando esta mañana los operadores en Nueva York, para tomar posiciones en algunos otros activos. Desafortunadamente la zona de los $50 el barril, ustedes saben que es una zona bien importante y que de ser vulnerada obviamente nos entraría o nos llevaría a un mercado nuevamente bajista. Sumándose a esto, pues esta mañana se dio a conocer por parte de Libia que después de 2 años está reactivando las operaciones de su planta más grande de producción, y esto obviamente generaría una expectativa de mayor incremento. Libia es, les recuerdo, es parte de la OPEP y aunque produce tan solo cerca de 600.000 barriles diarios, digamos, sí ha sido interesante ver cómo la producción ha venido aumentando. La capacidad de Libia actualmente se encuentra sobre los 800.000 barriles por día. Daniel. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, pues recuerden lo que mencionamos al inicio del comité. El mercado ha asumido este comunicado de prensa, las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal y las actualizaciones de proyecciones como muy alcistas. Aparentemente pues no es así, pero así es como el mercado lo está asimilando, y con base en esto pues los tesoros han marcado un nuevo máximo desde septiembre 2014. Los rendimientos de los bonos alemanes a 30 años aumentaron también de manera importante, 8 puntos básicos, y los rendimientos de los bonos soberanos chinos a 10 años subieron 22 puntos básicos. Es decir, si hay una consecuencia clara de
las decisiones de la Reserva Federal y lo que el mercado entendió de esas decisiones es un incremento importante en las tasas de rentabilidad exigida en todos los mercados de renta fija, ya sean de referencia o emergentes. Y hoy pues también lo estamos viendo traducido a lo que es el tema colombiano, como más adelante nos lo va a mostrar Felipe. En Colombia simplemente tengan en cuenta, la reforma tributaria continúa con muchos inconvenientes en su trámite y solo hasta la próxima semana, ya no fue esta semana, se va a dar el segundo debate en las plenarias. Entonces, importante acá, es un factor de riesgo adicional en Colombia. Recuerden también lo que sucedió hace 2 días en Chile con la reducción de la perspectiva de algo estable a negativo, teniendo en cuenta que Chile pues es el país de mostrar de Sudamérica y ahora todos los intereses aparentemente en Sudamérica ya no están en Chile, sino están pasando a Perú. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija interna, vemos como los TES el día de ayer terminan al 7.16, luego de como bien lo ha dicho Daniel, de la reunión de la Reserva Federal, se desvalorizaron los TES siguiendo el comportamiento de toda la renta fija internacional. Recordemos que habíamos dicho que los rangos que íbamos a operarlo eran entre el 7.20 y el 7, hoy ya arranca operando al 7.20. Igual, aunque el mercado estaba un poco estresado por la noticia de la Reserva Federal ayer, como bien lo explicó Daniel ampliamente, no vemos que los cambios sean tan sustanciales, y ante esta subida del precio del dólar, como bien lo comentó Agustín, sería una buena oportunidad otra vez para los inversionistas extranjeros de entrar a Colombia, por lo cual probaríamos largos aquí en la zona del 7.20 con un stop en la ruptura del 7.24 para ir a buscar nuevamente ese nivel del 7.12, 7.10. Recordar, muy líquido el mercado, por lo cual cautela frente a las posiciones, no posiciones muy grandes para poder operar, porque la liquidez sí está ganando espacio cada día más. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.